La literatura tiene el poder de irrumpir en nuestros pensamientos, de ponernos ante situaciones que en lo cotidiano pasamos por alto o simplemente no nos hemos detenido a observar y reflexionar. Es el caso de la muerte, recreada por muchos autores, narrada en cuentos y novelas, adornada con adjetivos en composiciones líricas, fatal, heroica y sangrienta en las epopeyas, objetivada en los ensayos y envuelta en las melodías en las canciones. Viene vestida con distintos trajes, elegante y harapienta, sobria y siniestra, siempre diligente, ausente en nuestra conciencia y presente en el destino de los efímeros. Su llegada es un misterio, cruel incertidumbre de los mortales. La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego, los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo, y particularmente en el rostro de la víctima, segregaban a ésta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. La muerte es un estado del cuerpo. Así como en este momento estamos vivos, en una hora o mañana podemos estar muertos. Todos los muertos, así como los vivos, tienen un respeto. Tienen un respeto. Lo que pasa es que los muertos no pueden hacerlos exigir, mientras que el vivo sí. Entonces la muerte para mí es, en lo que yo estudié, es simplemente un estado. Que se muere todo, se mueren las células, se mueren las neuronas, se muere todo. Simplemente es un estado. Teóricamente para mí es una respuesta muy obvia, pero también es la más concreta. La muerte no es más que el fin de la vida. La muerte para mí es una cosa muy tenaz porque los familiares se quedan llorando y todo y para mí eso significa mucho. Padre nuestro, por la bendita alma de purgatorio, por amor a Dios. La muerte antes de mi trabajo no la miraba como tal, y ya cuando ejercí mi profesión como sepulturero le genera a uno muchas anécdotas, muchas vivencias de la vida, muchos ejemplos de la vida, y es un rol que en su momento lo iremos a asumir todos. Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras. Permítaseme en primer lugar describir las salas donde tuvo lugar. Había 7, una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin obstáculo. Aquí el caso era muy diferente, tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarro. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. Pienso yo que todo ese tipo de cosas lo maneja un motor, ¿sí? Nosotros siempre he dicho que tenemos una energía. Esa energía puede ser una energía que provenga o la alimenten del más allá. Entonces yo realmente pienso de que sí hay otra vida,
pienso personalmente, que hay otra vida, que hay otras situaciones, otras circunstancias. De definir que nosotros tenemos alma, pues no sé si sería como lo correcto de pensar eso, o un espíritu, ya sea bueno o malo, no sé lo de la reencarnación, quien crea pues en ella y es muy respetable. Todos somos ánimas y no nos damos cuenta porque todos nos vamos para un mismo punto y la familia es la que queda sufriendo aquí porque ellos rezan por uno y todo, pero hay unos que se salvan, otros no. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno, entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos de los techos. Ni lámparas, ni velas, ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas. Pero en los corredores que las rodeaban, y exactamente enfrente de cada ventanal, se levantaba un enorme trípode con un ígneo brasero que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color e iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producíase así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos. Relación con la muerte la tengo desde que nací, desde que tengo memoria. Aquí donde estamos en este momento siempre ha sido la funeraria desde hace unos 30 años, viene siendo la funeraria Santa Cruz. La empresa donde yo trabajo, la empresa familiar, tiene 76 años en funcionamiento. Entonces, desde mucho antes de que yo existiera, mi familia tiene ese contacto con la muerte. Desde que yo estoy pequeño recuerdo que pues por acá jugaba, en el cuarto de cofres donde están todos los cofres entraba también a jugar, lo que para un niño sería demasiado impactante llegar a entrar a un cuarto donde van a haber más o menos unos 20 cofres, todo el tiempo veía los cuerpos que pasan por acá hacia el laboratorio y nunca me causó nada. Mientras si por ejemplo yo estaba aquí con un amigo pequeño jugando, que aquí utilizábamos este pasillo para jugar cuando éramos pequeños, llegaba un cuerpo y quedaba totalmente impactado, las ganas de jugar se perdían. Entonces desde que nací siempre he estado con eso. Entonces si me preguntas, yo no tengo otra perspectiva porque muchas personas sí les cambia la forma de ver. De hecho, cuando yo empecé a hacer prácticas de medicina legal, entendí muchas cosas. Entendí que la muerte nos puede llegar en cualquier momento, que uno no le tiene por qué tener miedo, que el cuerpo simplemente es eso, un cuerpo, que la vanidad y todas esas cosas pasan a ser un segundo plano, que todos vamos a terminar en la misma posición, con los mismos gusanos, con las mismas cucarachas. Entonces me parece que la muerte me enseñó mucho a dejar tanta vanidad y a querer más a las personas que estaban a mi alrededor. Pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros, sonreíanse de sus nervios y de su locura, y se juraban por lo bajo entre ellos que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la huida de los 60 minutos que comprendían los 3.600 segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj, se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. No solamente fue como la ayuda económica, que obviamente pues es como la parte más importante, pero también hubo un segundo plano que fue haber crecido mucho como persona. Me ayudó mucho en el sentido de tener un concepto diferente de la vida. O sea, si usted me hubiera visto hace 9 años atrás y en este momentico, usted se va a sorprender, porque yo trabajaba construcción, vivía en ese gremio de la construcción, esperaba que me pagaran el viernes, iba a tomarme las politas, y bueno, era una vida como rutinaria en ese ámbito y en ese estilo de vida. En estos momentos, no, pues en estos momentos aterricé un poquito, ¿cierto? Me estoy educando, tengo muchos proyectos para el futuro,
pienso realizarlos con toda seguridad, a menos de que la misma muerte pues me quite todos esos sueños. Yo creo que si en alguna parte del planeta se habla de la muerte como una compañera de vida, en Colombia se tiene que hablar de la muerte como una compañera permanente, insoslayable, de la que no te puedes escabullir, porque la tenés presente constantemente, aquí, allá, atrás, con mi familia, con los vecinos. Siempre que hables con alguien te van a decir, no, es que a él le mataron el hermano, le mataron la mamá, el papá se suicidó, ta. Yo creo que esa constante presencia de la muerte es la que ha hecho que le perdamos el miedo y el respeto a la muerte. En Colombia la gente es capaz de hacerse matar por cualquier tontería, o es capaz de matar por cualquier tontería, porque le ha perdido realmente la perspectiva de la trascendencia de lo que es la muerte. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi ilimitada. Pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueado los límites, muy amplios no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego, hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan bien el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, sin no aprobar, aquella burda broma. Pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. A uno siempre las cosas que le da como más, lo afligen mucho son el tema de los niños, ¿cierto? Una anécdota muy particular es que me tocó inhumar una niña, entonces yo fui a la galería a esperarla, ¿cierto? A la bóveda. En esos momentos llegaron con el cobre, pero no estaba el cobre, perdón, no estaba la niña dentro del cobre. Entonces yo dije, pues, que dónde estaba la niña, pues. Entonces me dijeron, no, es que el papá se la llevó a darle una vueltecita, pues, por el cementerio, como última despedida. Entonces yo, bueno, listo. Como a los 10, 15 minutos fue llegando con la niña, cargadita, así cargada, pues, como cuando un niño le duerme a uno, y entonces, y ya muy grandecita la niña, por ahí de 3 o 4 años, con un vestidito, pues lo más de linda, y entonces es un momento muy impactante que uno se pone a uno se le, o sea, a uno se le encuentra todo en ese momento, el análisis, la reflexión, se le devuelve unos tiempos pasados, se adelanta al futuro, o sea, eso es un contraste de universos, de situaciones que uno, pues, o sea, eso lo coge uno y lo revuelca y lo explota inmediatamente, uno ve una situación de esas. Entonces, eso es como una de las cosas que yo siempre recuerdo mucho cuando me tocó, pues, el oficio de sepultura. Una vez, una anécdota buena es que una vez había un perrito detrás de mí. Ese perrito se iba adelante de mí y como que sabía por dónde me metía yo, porque el animalito cogía por esa parte donde yo me metía. Y entonces caminaba todo el camino conmigo y llegaba hasta el cementerio. Cuando yo estaba descargando las ánimas, el perrito ya se perdía, no lo volvía a ver. Y dicen que es que en ese perrito se reencarna el alma de una persona. Entonces el perrito no se volvía a ver.
y todos los días me salía. Y ahora últimamente ya estaba saliendo otra vez, pero distintos perros, distintos. Hay muchas, pero la que más me impactó fue la de un muchacho. Allí llegaban muchos por homicidios, por disparos, por armas blancas. Pero la que más me impactó fue un muchacho que tenía una puñalada en el cuello. Y yo lo vi, lo primero que dije, ¿qué estaría haciendo? Resulta que uno siempre conoce las historias de la gente pues, que entra allá, porque uno lee las historias. Y resulta que entraron a robar al restaurante donde él trabajaba con la mamá. Y él, por defender a la mamá, porque le iban a apuñalar a la mamá, lo apuñalaron a él en el cuello. Y se murió. Se murió por defender a la mamá. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre esta figura espectral, la que, con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá entre los que bailaban, se le vio en primer lugar conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco, pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. A ver, anécdotas, sí, de pronto hay varias, pero recuerdo una que vino una niña a visitar a su duelo y en su momento miró hacia otro lado y vio que alguien que solamente para mí ella lo veía. Y fue hasta donde supuestamente alguien la llamaba. Cuando llegó a ese punto, ella se desmayó. Regresó de nuevo a la parte donde estaba visitando a su familiar, de nuevo se desmayó. Y ya en su momento, cuando la revivimos, solamente ella nos decía que a ella la llamaba una niña vestida de blanco, muy hermosa. Solamente ella la veía, pero nosotros presenciamos el acontecimiento como tal. La única anécdota que tengo es cuando falleció mi abuelo. Yo pensé que yo era una persona muy fuerte pues, con esto, porque yo dije, pues estoy acostumbrado y todo esto no me afecta. Cuando fuimos a verlo a la camilla, yo iba derecho, pues muy seguro de que no iba a tener el impacto que las personas normales tienen. O sea, porque yo dije, pues la muerte es algo normal. Cuando llegué a verlo, llegué a la habitación y ni siquiera fui capaz de entrar porque me dio muy duro. O sea, me devolví, yo dije, no soy capaz de verlo así. Eso me causó después muchos pensamientos porque yo dije, uy, yo pensé que era diferente. Y las personas también. Las personas dicen, no, usted más que vive con la muerte, usted ya sabe cómo es, está acostumbrado y no. A mí, por ejemplo, me da igual ver una persona fallecida que no conozco. Para muchas personas no, ¿cierto? Y yo pensé que iba a ser más o menos lo mismo, pero cuando fue mi familiar el que falleció, es exactamente la misma reacción de las personas, como si yo ni siquiera fuera a un funerario. O sea, reaccioné como una persona que vive su vida en una oficina, que no tiene nada que ver con este mundo. Eso fue lo único que he tenido así que me ha puesto a pensar como que, uy, tan fuerte para ver todos, estar acostumbrados a ver las familias tan mal. Y pues, no es que yo no sienta nada, pero no me afecta mis emociones después de estar en una parte muy triste. Lo que sí es que respeto mucho todo, actúo como tal, obviamente así mis emociones no se vean afectadas. Cuando veo a otra persona, o sea, llegamos por el cuerpo de una señora donde estaba toda la familia despidiéndola, eso a mí no me afecta en nada. Yo pensé que iba a ser así cuando vi a mi abuelo. Cuando llegué donde mi abuelo, no fui capaz. Más bien me fui porque pensé que no me iba a dar algo, no fui capaz como tal, como cualquier persona. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos a sus lados. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero,
por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aun cuando, sin encontrar ningún obstáculo, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe. Y por eso en la literatura se ha abordado de distintas maneras. Tal vez el que más me impresiona a mí de cómo abordó la muerte es un libro de Eduardo Caballero Calderón que se llama Manuel Pacho. Manuel Pacho es un muchacho con un retardo leve al que le matan el papá en la violencia, por ahí en la profundidad de los llanos, y él coge el cadáver de su papá, se lo echa al hombro y camina 5 días con el cadáver hasta Orocue, ya putrefacto y él con él al hombro, porque se negaba a aceptar esa muerte. Pero también los pensamientos que él tiene durante ese trayecto lo ponen a pensar sobre realmente qué es la muerte, por qué se da en esas circunstancias y qué es lo que hay que hacer frente a ella. Silva, un alma atormentada, que se suicidó porque no podía vivir, por miedo a la muerte se suicidó. Candelario Obeso se pegó un tiro en el pecho y como era negro, cuando fue el cura a confesarlo quedó mal herido, entonces el cura le dice, ¿qué te pasó? Y dice, no padre, le apunté al blanco y le pegué al negro. Con una ironía y una mordacidad increíbles. José Eustacio Rivera cómo encara en la vorágine el fenómeno de la muerte. Para nosotros la cultura de la muerte es algo ni siquiera latente, sino omnipresente en todo. Claro, uno no le tiene miedo a la muerte, claro. Uno no quisiera morirse, pero de todas maneras tiene que morir. Antonio, por amor a Dios. La verdad, no. Yo no le tengo miedo a la muerte. Hay muchas veces que se dice que es como una forma de uno envalentonarse, ¿cierto? De no tenerle miedo a la muerte y que soy sepulturero, entonces estoy ya acostumbrado a tocar muertos. Y no, o sea, uno acá no aprende a coger como coraje o a tener una corteza frente a la muerte, entonces que porque yo hice ese oficio no le tengo miedo a la muerte. Simplemente no le tengo miedo a la muerte porque de una u otra manera el ser humano se tiene que preparar mentalmente para eso, es que es una realidad. Ahora, pienso yo que los seres humanos tenemos la capacidad de ignorar eso, porque imagínese usted, uno como ser humano, estar pensando en la misma situación todos los días, pues no es lo que hacemos, ¿cierto? Simplemente nosotros no pensamos en eso, seguimos nuestra vida, bien o mal, y en cualquier momento nos llega. Entonces, yo en ese sentido no le tengo miedo a la muerte. Hay veces que uno tiene muchos objetivos en la vida, quiere realizarlos. La vida entre más sufrida es, más bonita se vuelve. Entonces quiere uno vivir 100 años, porque uno, aparte de muchas creyentes que le dicen a uno que de aquí a allá pues hay otra vida mejor, un paraíso y esto, aquello, pues yo pienso que el paraíso de una u otra manera está acá, nosotros mismos lo hacemos de que sea un paraíso o sea un infierno, ¿cierto? Hay veces que hay otras situaciones y son las que uno piensa en la forma en que va a morir, ¿cierto? Y uno ve muchas situaciones como un accidente, como personas que mueren violentamente, entonces eso son otras situaciones, pero en sí la muerte no me da miedo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma que se batía en retirada, cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Y muchas veces cuando llegaban por homicidios se notaba que lo que ponían cuando les disparaban eran las manos.
Entonces es algo que ellos no esperaban que iba a pasar, simplemente les llegó de repente y ya. Entonces uno podía ver cómo las balas les atravesaban los dedos, cómo llegaban con los dedos medio puestos porque la bala les atravesó, o la navaja. Entonces la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Que llegan niños, que llegan edad media, que llegan adultos, que la muerte no tiene edad ni género ni absolutamente nada. Entonces de pronto eso sí les cambia la perspectiva, pero yo solamente he visto el mundo desde la perspectiva que la muerte es algo totalmente normal y muy común. Y todos los convidados cayeron uno a uno en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Entonces, sobrevive la oscuridad. La muerte ha salido triunfante sobre la vida. Nos queda un sinsabor. ¿Acaso el resonar del cuervo de su poema? Esa voz constante que repite nunca más.